Todo esto comienza un 4 de septiembre de 2010, cuando yo me estaba preparando para ir a ordenar toda la casa para poder celebrar el cumpleaños de mi pololo, que ahora es mi marido, porque él celebraba su cumpleaños siempre con una fiesta muy grande. Fue todo un día de labores y cuando llegaron los amigos, yo me pongo a compartir, ya estaba un poco cansada, me senté, seguí conversando y entrada la noche empecé a sentir las primeras molestias ya en mi guata. Comenzaron unas molestias ya más parecidas a dolor y llegó mi suegra y me dice: Tania, ándate a tu casa, tú estás con trabajo de parto. Llego a la urgencia, me hacen el ingreso y tenía 8 de dilatación. Ya estaba con 8 centímetros de dilatación y llega la matrona, muy amable, me explica que para poder acelerar los últimos 2 centímetros, que de repente se pueden demorar mucho, ella iba a romper la bolsa, que con eso las contracciones iban a ser más intensas y que lo más probable es que en 2 horas más yo tuviera a mi hija. Perfecto, dije, ningún problema, ¿esto no duele? No, no duele. Ya, ella procedió y 1 hora después Matilda Antonia ya había nacido, con Gonzalo acompañándome. Todo el dolor que yo había sentido desapareció inmediatamente cuando la vi, me la pasan, me la pongo acá en mi guata, me descubrí para poder tener contacto piel con piel. Y la Matilde, su primer regalo para mí fue limpiar sus vías respiratorias. Me escupió en la cara, yo la tomé y me la puse al pecho inmediatamente. Todo el dolor que había sentido, del que no había sido muy consciente porque había pasado todo rápido y yo no sabía cómo era el proceso del parto, desapareció inmediatamente. Le di el pecho, la miré y listo. La felicidad máxima, el amor más intenso que yo había sentido en mi vida fue en ese instante. Todo este proceso pasó siendo yo no muy consciente de lo que me estaba pasando. Claro, era mi primer parto, las primeras contracciones yo las pasé por dolor de guata porque había comido mucho, no había sido todo tan consciente. Pero una vez que me embaracé por segunda vez, que esperando al amparo, vino todo un proceso de cómo esperar a esta segunda hija. Y ahí yo tomé la decisión de que iba a hacer todo lo posible por también tenerla con conciencia de todo el proceso, y haciéndome más cargo de cómo iban a ser las contracciones, de dar la luz de la forma más consciente. Había leído un poco sobre anestesia. Yo no alcancé a ponerme epidural con la Matilde, no fue una decisión. Llegué con 8 de dilatación, la cosa fue rapidísima. Y con el amparo yo quise tener como esa igualdad de condiciones de lo que me había pasado con su hermana. Obviamente, todos los embarazos son distintos, todas las personas son distintas desde que están en el vientre. Y Amparo comenzó su proceso de parto de una forma muy distinta. Y estaba descansando cuando siento había roto la bolsa. Me puse de lado, estaba acompañada de mi hermana, mi papá y mi hija, la Matilde, con 2 años y algo. Y yo me paro y ella ve que cae el líquido y sale corriendo y le va a avisar a mi mamá: ¡Ita! ¡Mi mamá se hizo pipí! Y mi mamá entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Llega a la pieza, me dice: Tania, tenemos que irnos al hospital inmediatamente. Yo vivo a 5 minutos caminando del hospital Carlos Van Buren. No me iba a ir caminando, obviamente, me llevaron en auto. Ingresé, yo había roto bolsa como a las 4 de la tarde. Gonzalo alcanzó a llegar súper bien al preparto. Me acompañó a caminar para ayudar al proceso. Y yo le explicaba al equipo que no quería epidural, que ella había tenido un parto
sin anestesia y que quería vivir lo mismo mientras fuera posible. Si yo en algún momento sentía un dolor que no iba a poder tolerar, obviamente iba a avisar. Tampoco era una cuestión masoquista. A mí lo que me importaba era poder tener en igualdad de condiciones a mis hijos. Eso era el valor para mí en ese momento. Y recuerdo perfectamente el tránsito del amparo por mi cuerpo hasta este otro lado del mundo, a este otro lado de la vida. Me acuerdo que después de que tuve el amparo, escuché una canción de Aterciopelados, quizás, no me acuerdo quién, que dice, tú circulaste por mí, me hiciste un camino divino, abriste un túnel, destapaste mis sentidos. Y era mi segunda hija, pero con la primera yo estaba chica, ya les conté cómo fue, no alcancé a darme cuenta, y me hizo todo el sentido del mundo. Eso me había pasado a mí con todos estos recuerdos de haber dado a luz al amparo. Luego tuve a Clemente, mi primer niño. Clemente también fue un embarazo distinto. Ya yo estaba siendo más activa en actividades en Valparaíso, ya se estaba tramitando la ley de despenalización de las 3 causales, y ya estaba como en otro nivel de involucramiento con las cosas que estaban pasando en mi entorno. Y él llegó al mundo también con controversias con esto que yo ya había decidido, que era tener a mis hijos mientras fuera posible y médicamente recomendable, sin la epidural. Y me tocó un equipo médico que no estaba respetando mucho esta decisión mía. Se me insistió mucho en por qué no me quería poner la anestesia. Llegaron la matrona de turno, llamó a la matrona jefa, y la matrona jefa mandó al ginecólogo, que por qué no me quería poner la epidural, que el anestesiólogo estaba ahí disponible, póntela, póngase de lado. Y yo le dije, no es necesario, yo estoy bien, mucha respiración. Y yo me trato de acuclillar en la cama en la que estaba y sentí que Clemente había coronado. De hecho, lo toqué. Y grité, digo, por favor, pásenme a parto, yo voy a tener mi guagua ahora. Y llamen a Gonzalo García, que está afuera, y me puse a mandar a todo el mundo. Me pasan a la otra sala y tuve muy rápido a Clemente. Lo abracé. Tengo una foto de perfil en Facebook que todo el mundo me decía, pero que no podéis tener esa cara recién parida. Con mi guagua acá y una sonrisa tremenda. Y también tengo una foto maravillosa de sus hermanas viéndolo por primera vez. Y una foto que está llena de luz. Y ahí yo dije, esto es absolutamente maravilloso. Sentía que haberlos traído a ellos tan despiertos al mundo, porque una guagua que nace sin anestesia despierta ya con sus sentidos un poco más activos. Y como que afiancé mi convicción de que si venía un evento al cuarto, iba a hacer lo posible también por poder vivir así ese proceso. Y vino Leonidas. Leonidas se gestó también ya muy activo en el proceso de la tramitación del proyecto de ley. Y fue como el culmen, el clímax de esta decisión de ser una mujer que se hiciera cargo de lo que le importaba. Y tuve a Leonidas pendiente de la discusión de lo que estaba pasando, preguntándole a todo el mundo cómo va la discusión en el Senado. Y me acuerdo muy bien porque fue también muy distinto el proceso de acompañamiento del equipo médico, un contraste muy grande con lo que me había pasado con Clemente, porque tuve 3 matronas conmigo.
aromaterapia, música, mi marido todo el rato al lado mío. Con la respiración tuve un trabajo de parto muy respetado. Viví ese proceso ya mucho más consciente, el cuarto, ya sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, controlar la respiración. Y recuerdo perfectamente que yo mandaba en la sala. Estaba, no, si estoy bien, y aquí viene la otra, afírmame. Siempre como muy consciente de todo lo que estaba pasando alrededor mío. Y ya tuve a Leonidas con mucha más decisión y con más control del proceso que estaba viviendo mi cuerpo y cómo quería yo recibir a mi guagua. A Leonidas lo tomé incluso antes de que cortaran el cordón. Y de nuevo, ponerlo en mi pecho, alimentarlo y sentir cómo desaparecía todo ese dolor y venía esa felicidad máxima de la lactancia y el apego y el vínculo que se generaba instantáneamente con mi hijo. Con estos 4 procesos distintos, pero que tienen en común el haberlos vivido muy conscientemente y ya teniendo 7 años como madre, yo descubrí, y con este llamado a reflexionar que me hicieron desde Reivindica para poder venir a contarles esto, que la maternidad muchas veces puede tener esta misma naturaleza que el parto. Dolores y preocupaciones que son fuertes, importantes, un dolor que puede ser muy intenso, pero también momentos de una felicidad que es desbordante, que es inexplicable, que uno ve a las criaturas cómo van aprendiendo, cómo van creciendo, cómo empiezan a razonar y a ver el mundo, a veces sin siquiera uno hacer directrices muy claras, y viene la felicidad máxima, el orgullo total de ese ser humano, que también se puede convertir eventualmente en un agente de cambio en el futuro. Pero además, con esta invitación a reflexionar respecto de mi proceso, me llamaron a una reflexión y yo descubrí cosas que no tenía tan patente antes. Y regresé en el tiempo hacia mis madres, las mujeres que yo tenía como ejemplo antes, que son mi abuela, que es la madre de mi madre, y obviamente mi mamá. 2 mujeres que fueron en su momento muy comprometidas con el momento histórico que les tocó vivir. Ambas militantes del PC, o vinculadas al Partido Comunista, pero más que eso, lo importante es que se vincularon y trataron siempre de ser un apoyo y un agente activo para ayudar y luchar contra la violación de los derechos humanos o en pro de dignificar los derechos humanos en el contexto histórico que les tocó vivir. Y eso para mí se transformó en un ejemplo que quedó en la inconsciente y que yo en momentos he ido reconociendo, porque con este llamado a la reflexión yo dije, claro, aquí viene, desde acá viene este impulso mío de involucrarme con lo que está pasando en la sociedad de la mejor forma. Yo no soy ningún líder importante ni ninguna cosa, pero siempre estoy tratando de hacer lo posible y dando de mí lo mejor que puedo, siendo siempre muy responsable en mi casa, pero también teniendo este rol más público en la medida de lo que me es posible. Y descubrí que gracias a esas mujeres yo soy mucho de lo que soy. O sea, no solamente en lo doméstico, porque de ellas aprendí a hacer queque, a hacer empanadas, a hacer cazuela, me gusta la cocina, pero también aprendí esta otra parte, que es que la mujer es capaz, puede y tiene todas las habilidades para también ser un agente de cambio y un sujeto activo en lo que es el mundo más público. Hay una responsabilidad grande en ser la maternidad como agente de cambio en la crianza, pero también como mujer estar activa en el mundo, en la sociedad, en el rol que sea, en la vocación que cada una sienta. Y claro, llegué como a la conclusión
de que la maternidad tiene o puede tener estos procesos dolorosos, estos procesos de felicidad máxima, de orgullo total cuando uno ve crecer a sus hijos. Yo tengo la mayor tiene 7 años, no sé qué me va a esperar más adelante. Y también despierta en uno no solamente cambios que son interiores, sino que también tiene esa capacidad de movilizarte hacia afuera, porque es una potencia tan grande que hay que sacarla en la crianza de los niños para que ellos puedan ser agentes de cambio, o si uno tiene un llamado de vocación para ser uno mismo ese agente de cambio. Eso es la reflexión que yo les quería compartir. No pretendo instalar ninguna verdad, sino que dejar esa reflexión también en ustedes, invitarlas a pensar también quizás en sus madres o en sus abuelas o en sus tías, porque creo que todas tenemos también una mujer en nuestro pasado, puede ser incluso la señora que nos cuidaba, que nos deja ese testimonio o ese ejemplo de que entre las mujeres nos vamos dejando una huellita que no solamente es de solidaridad, sino que también es de impulso para ser un agente de cambio. Muchas gracias.